El viento soplaba con fuerza en la antigua ciudad de Lucerna, un pueblo apartado en los Alpes suizos, conocido por su historia de enigmáticas desapariciones y relatos no confirmados sobre encuentros extraterrestres. Entre las calles empedradas y los tejados de piedra, pocos sabían la verdad detrás de los sucesos que marcaron a la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, cuando una serie de eventos aparentemente aislados comenzaron a encadenarse, trayendo consigo la inquietante sensación de que alguien o algo los observaba. En las sombras de Lucerna existía una organización secreta con un conocimiento ancestral. La Orden de los Últimos Custodios. Fundada en el siglo XVIII, esta organización de élite estaba conformada por miembros que, al parecer, poseían una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad, el espacio-tiempo y las fuerzas que operan fuera de nuestra comprensión. Su verdadero propósito, sin embargo, era mucho más oscuro de lo que cualquier persona podría imaginar. No solo estudiaban fenómenos paranormales, sino que tenían acceso a información clasificada que conectaba a la humanidad con entidades de otros mundos. En una noche lluviosa de otoño, un hombre llegó a la ciudad. Su nombre era Richard Engel, un psiquiatra especializado en trastornos de la percepción. Había recibido una invitación inesperada, una carta sellada, con un símbolo que no reconoció al principio, pero que pronto descubriría estaba vinculado a la organización secreta. La carta le pedía que visitara Lucerna para investigar una serie de incidentes que se habían producido en los últimos meses, personas que desaparecían, testigos que afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo y una creciente sensación de paranoia entre los habitantes del pueblo. La primera vez que Richard vio el símbolo fue en un pequeño café, cuando una anciana de aspecto frágil lo abordó con una sonrisa intrigante. La mujer, que parecía conocerlo de alguna manera, le entregó un pequeño sobre de cuero que, al abrirlo, contenía una carta escrita en tinta roja. El mensaje era simple pero críptico. El tiempo no es lo que parece, Richard. Lo que está ocurriendo aquí tiene repercusiones que alcanzan más allá de nuestra realidad. Intrigado, Richard decidió aceptar la invitación. Después de todo, su trabajo se basaba en la comprensión de la mente humana, pero sentía que algo mucho más grande estaba en juego. Así que emprendió el viaje hacia Lucerna, sin saber que esta decisión lo conduciría hacia un camino oscuro y peligroso, donde las fronteras entre lo real y lo irreal comenzaban a desdibujarse. Al llegar a la ciudad, Richard notó una atmósfera extraña. A pesar de la belleza de la ciudad antigua, había algo inquietante en el aire. Los habitantes parecían moverse con una cautela constante, como si todos estuvieran al tanto de algo que él no podía ver. Un hombre, encapuchado y de paso apresurado, lo miró fijamente antes de cruzar la calle, como si lo estuviera siguiendo. Algo en sus ojos parecía esconder un conocimiento peligroso, un conocimiento que Richard deseaba desentrañar, pero temía hacerlo. Esa misma noche, mientras caminaba por las oscuras calles de Lucerna, Richard se encontró con un edificio extraño, cuya fachada estaba cubierta de enredaderas y musgo. Era un antiguo monasterio, olvidado por la mayoría de los habitantes, pero para Richard era la respuesta que había estado buscando. La entrada estaba desierta, como si nadie se hubiera atrevido a acercarse en años, pero un suave resplandor amarillo provenía de una ventana en el segundo piso. Decidió entrar. Al cruzar el umbral, la atmósfera dentro era fría, casi gélida. No podía ver bien, pero algo en su instinto le dijo que no estaba solo. Mientras avanzaba por el oscuro pasillo, comenzó a escuchar murmullos. No eran voces humanas, sino un sonido bajo y distorsionado que parecía emanar de las paredes mismas.
Entonces, algo extraño sucedió. Sus pensamientos comenzaron a desvanecerse, como si una niebla opaca se hubiera apoderado de su mente. En ese preciso momento, Richard entendió que no estaba simplemente investigando una serie de desapariciones, sino que estaba a punto de desvelar una verdad mucho más profunda. Al llegar a la sala principal del monasterio, Richard encontró una gran mesa rodeada por varias figuras encapuchadas. Ellos lo miraron en silencio. Una de las figuras, la que parecía ser la líder, levantó una mano y le hizo un gesto para que se acercara. «Has llegado, Richard», dijo con voz grave. «Lo que vas a descubrir aquí cambiará tu vida para siempre. No solo estamos observando los fenómenos en este pueblo, estamos observando algo mucho más grande, algo que va más allá de las estrellas». A esas palabras, el aire en la habitación se volvió aún más denso, como si una presencia invisible hubiera sido invocada. Richard no sabía si estaba soñando o si todo era real, pero el miedo comenzó a apoderarse de él. Antes de poder decir una palabra, una visión lo golpeó. En un parpadeo, se vio a sí mismo flotando en el espacio, observando una gigantesca nave en forma de disco suspendida sobre la tierra. De repente, una voz se escuchó en su mente, una voz que no era humana. «El tiempo ha llegado», dijo la voz. «Nosotros, los que observamos desde las estrellas, hemos estado esperando este momento. Tú eres el elegido para descubrir la verdad. La humanidad está al borde de un gran cambio, pero ese cambio no será sin consecuencias. La verdad que buscas está en el corazón de Lucerna, y solo tú puedes desvelarla. Pero debes tener cuidado, Richard. La oscuridad acecha, y no todo lo que ves será lo que parece». La visión desapareció tan rápidamente como llegó, dejando a Richard completamente desorientado. Se encontró de nuevo en el monasterio, pero algo había cambiado. Los miembros de la Orden de los Últimos Custodios lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Sabían que algo había ocurrido, algo más allá de su comprensión, y que Richard estaba destinado a jugar un papel crucial en los eventos que se desatarían en los próximos días. La verdad, Richard se dio cuenta, era mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría al límite de la razón, enfrentándose a entidades que desbordaban todo lo que él creía conocer sobre el universo. Pero, mientras la noche avanzaba y el viento seguía soplando con furia afuera, Richard no pudo evitar preguntarse, ¿estaba realmente preparado para enfrentarse a lo que se ocultaba en las sombras de Lucerna? Richard despertó en su habitación, en el monasterio al día siguiente, con un sentimiento de pesadez en el aire. El sueño había sido largo, y aunque la luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las ventanas cubiertas de polvo, la sensación de pesadilla no lo había dejado. Sus pensamientos aún flotaban en las imágenes de la nave en el espacio, y la voz que resonaba en su mente, esa presencia cósmica que parecía conocerlo mejor que él mismo. Sentía que la línea entre la realidad y el sueño se había difuminado, y no podía confiar en nada con certeza. Se levantó lentamente, tratando de recuperar su compostura. Había algo muy extraño en el monasterio, algo que no podía entender. Las paredes, las mismas que había tocado anoche mientras caminaba por los pasillos oscuros, ahora parecían susurrar. Como si el edificio entero estuviera vivo, consciente de su presencia, de su incomodidad. No era una sensación que pudiera ignorar. Decidió que debía encontrar respuestas, y lo haría por su cuenta si era necesario. Al bajar a la sala común, el ambiente estaba tenso. Los miembros de la Orden de los Últimos Custodios se encontraban reunidos, observándolo con una mezcla de expectación y cautela. La líder, una mujer de mirada penetrante y rostro imperturbable, se acercó a él sin hacer ruido.
Su rostro estaba cubierto parcialmente por la capucha, pero sus ojos brillaban con un conocimiento que parecía ir más allá de las fronteras de lo humano. «Tu visión anoche no fue un accidente, Richard», dijo en voz baja, pero clara. «Has tocado el borde de lo que no puedes comprender, y ahora no hay vuelta atrás». Richard intentó hablar, pero sus palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo podía explicar lo que había experimentado en ese espacio insondable? Algo dentro de él le decía que no debía preguntarse demasiado por lo que había visto, que la mente humana no estaba preparada para tales revelaciones. Sin embargo, la curiosidad lo impulsaba, y en el fondo sabía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Lo que tú llamas extraterrestres, lo que ves en tus sueños y visiones, no es lo que parece, continuó la mujer. Ellos no son seres de un planeta lejano. Ellos son algo más, algo antiguo, algo que ha estado entre nosotros desde tiempos inmemoriales. Su llegada no es un accidente, están aquí porque nosotros lo hemos llamado. Richard frunció el ceño. La revelación era más aterradora de lo que había imaginado. No se trataba de una simple invasión alienígena. Había algo más profundo, algo que implicaba a la humanidad misma. ¿Cómo era posible que la gente de Lucerna supiera todo esto? ¿Por qué él? ¿Qué significaba que los habíamos llamado? La mujer lo condujo hacia una puerta oculta al final del pasillo, que hasta ese momento no había notado. Con una llave antigua que sacó de su túnica, abrió la puerta, revelando una escalera empinada que descendía hacia lo que parecía un sótano. El aire en el lugar estaba frío, más que en cualquier otro rincón del monasterio, y la oscuridad era casi tangible, como si el lugar estuviera sellado para evitar que la luz entrara. Lo que vas a ver aquí cambiará todo lo que sabes sobre la realidad, dijo la mujer, antes de dar un paso hacia la penumbra. Richard la siguió sin atreverse a hacer preguntas. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Al fondo de la escalera, un espacio amplio se abría ante ellos. No era un sótano común. Las paredes estaban cubiertas por extrañas inscripciones que Richard no pudo identificar, símbolos arcanos que no pertenecían a ninguna lengua que conociera. El aire, nuevamente, estaba impregnado de una sensación palpable de que algo estaba a punto de suceder. En el centro de la habitación, sobre un altar de piedra, descansaba un objeto que parecía de otro mundo. No era algo que pudiera haber sido creado por manos humanas, eso era seguro. Era una esfera metálica, pulida hasta un brillo casi cegador, pero sin ninguna evidencia de ser tocada por herramientas conocidas. Era fría al tacto, y Richard sintió una vibración extraña al acercarse. Los símbolos grabados sobre su superficie brillaban débilmente, como si estuvieran vivos. De repente, la esfera comenzó a emitir un suave zumbido, como si estuviera despertando de un largo sueño. Este es el último vestigio de la antigua civilización que alguna vez caminó sobre la tierra, explicó la mujer, su voz aún más grave. Ellos, los que llegaron de las estrellas, nos dejaron esto. Pero no fue un regalo, fue una advertencia. Lo que la humanidad ignoró en su momento, nosotros lo recordamos y ahora debemos enfrentarnos a las consecuencias. Richard miró la esfera, incapaz de apartar la vista. Algo dentro de él se estremeció, pero no podía dejar de acercarse. Un impulso, más allá de la lógica, lo instaba a tocarla. Sabía que si lo hacía, cruzaría una línea sin retorno. Sin embargo, algo le decía que ese era el momento que había estado esperando, la oportunidad para conocer la verdad. «Debes entender, Richard», continuó la mujer, «la llegada de estas entidades no es algo que simplemente sucedió. Nos han estado observando desde hace mucho, mucho tiempo, y lo que está a punto de ocurrir no es una invasión convencional. Esta es una guerra,
pero no en el sentido en que la conocemos. Esta es una guerra por la mente humana. Ellos no necesitan armas ni ejércitos, solo necesitan control sobre nuestras mentes. Las palabras de la mujer comenzaron a asentarse en la conciencia de Richard como una verdad incómoda. Las desapariciones, los extraños eventos en Lucerna no eran coincidencias. Era parte de un plan más grande, un plan que involucraba a la humanidad entera. Una guerra psicológica, librada no en el campo de batalla, sino en lo más profundo de la psique humana. Las entidades que se habían revelado a Richard, esas que él pensaba eran solo leyendas o relatos de ciencia ficción, no eran simples visitantes de otro planeta. Eran algo más, algo mucho más antiguo. La mujer hizo una pausa observando a Richard con una intensidad indescriptible. Te hemos traído aquí, Richard, porque sabemos que tú eres el único capaz de enfrentarte a esta verdad. Tú, como psiquiatra, eres el puente entre lo que la gente puede entender y lo que no puede. La batalla comienza ahora. Antes de que Richard pudiera responder, la esfera comenzó a emitir una luz cegadora, iluminando la habitación con una intensidad tan fuerte que fue como si toda la realidad se hubiera distorsionado. La luz no provenía solo de la esfera, sino de las propias paredes, como si el espacio mismo estuviera siendo reconfigurado. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, Richard sintió una presión en su mente. Una presencia que lo observaba, y la sensación de que la verdad ya no podía ser deshecha. Algo estaba cambiando, y él no estaba seguro de estar listo para lo que vendría. La esfera emitió un último destello, y el mundo que conocía empezó a desmoronarse. El resplandor de la esfera se apagó tan de repente como había comenzado, dejando a Richard sumido en una oscuridad abrumadora. El sonido de su respiración era lo único que podía escuchar, pero no estaba solo. El aire estaba cargado con una energía palpable, una vibración que recorría su cuerpo, y en el fondo de su mente algo susurraba en un idioma que no comprendía, pero que parecía resonar con las fibras más profundas de su ser. Los murmullos que escuchaba eran ahora más claros, más cercanos, como si fueran pensamientos que no eran suyos, pero que aún así se formaban dentro de su mente. «Estás cerca, Richard», dijo la voz, esta vez clara, directa, como si proviniera de alguna entidad desconocida que no se encontraba en la habitación, sino en algún plano superior. No podía determinar de dónde venía, pero sabía que era la misma voz que había escuchado en su visión durante la noche anterior. Has tocado la esencia de lo que está por venir, y ahora debes elegir. Tu mente, tu ser, es el umbral. Solo tú puedes decidir si cruzarlo o quedarte atrás. Richard cerró los ojos, intentando centrarse, y cuando los volvió a abrir, se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en el monasterio, ni siquiera en Lucerna. Se encontraba flotando en un vacío interminable, rodeado de una neblina oscura que parecía no tener fin. No había suelo, no había cielo, solo una vastedad infinita y vacía, donde no existía el tiempo ni el espacio. La visión era indescriptible, como si su mente estuviera siendo transportada a otro reino, a otra dimensión que desbordaba toda lógica humana. En este espacio desconocido, de repente, aparecieron figuras a lo lejos, emergiendo de la oscuridad como sombras que tomaban forma. Eran altos, delgados, con cuerpos que parecían estar compuestos de energía pura, pero tenían rostros humanoides, aunque inexpresivos, como si carecieran de emociones. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad aterradora, como si pudieran ver más allá de su propia realidad, como si pudieran ver lo más profundo de su alma. Richard intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en este espacio, como una marioneta suspendida en un hilo invisible. «¿Quiénes sois?», gritó, pero su voz no parecía resonar en el vacío.
Era como si las palabras se desvanecieran antes de llegar a su destino. No hubo respuesta. Los seres simplemente lo observaban, no con agresión, sino con una calma inquietante, como si estuvieran evaluando algo mucho más allá de lo que él podía comprender. De repente, una de las figuras levantó su mano y un resplandor azul surgió de su palma. Richard sintió una oleada de energía recorriéndolo, un calor extraño que lo llenó por completo, pero no era doloroso. Era una sensación de conexión, como si estuviera siendo observado por una inteligencia que comprendía todo lo que había experimentado en su vida, cada pensamiento, cada emoción, cada decisión. Su mente, su historia, se desplegaba ante ellos como un libro abierto. «Tu historia es interesante», dijo una voz, que no provenía de una de las figuras, sino de algún lugar aún más allá. Era profunda, resonante y parecía llena de conocimiento ancestral. «Has tocado la superficie de lo que somos, pero no entiendes lo que esto significa. La humanidad ha estado en la cúspide de su propia destrucción durante milenios. Pero ustedes, los humanos, son necesarios para lo que está por venir». Richard no podía entender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podían saber tanto sobre él, sobre los humanos en general? La sensación de estar siendo desnudado, expuesto, fue abrumadora. La figura que lo observaba levantó otra mano y de inmediato un flash de imágenes inundó su mente. Eran visiones de la tierra pero distorsionadas. Veía ciudades destruidas, paisajes desolados, cielos de colores que no podía describir. En la distancia, grandes estructuras flotaban en el aire, como naves que se desplazaban entre dimensiones, pero no eran como las naves que había imaginado en los libros de ciencia ficción. Eran más grandes, mucho más grandes, y emanaban una energía tan densa que el aire a su alrededor parecía retorcerse. «Este es el futuro de tu mundo», dijo la voz con una calma aterradora. «No es un futuro lejano, Richard. Es un futuro cercano, uno que está comenzando a materializarse ahora mismo. Nosotros no estamos aquí para destruir tu planeta, no en el sentido en que ustedes entienden la destrucción. Estamos aquí para evitar que ustedes mismos se destruyan. Pero para que eso ocurra, deben comprender la verdad, y la verdad no es lo que esperas. La humanidad está atrapada en una ilusión, en una mente colectiva que limita su percepción. Esa es la causa de su decadencia». Richard, paralizado por la magnitud de la revelación, intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué quería decir con todo eso? ¡Qué ilusión! ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La figura pareció percatarse de sus dudas, y con un solo gesto de su mano, la imagen cambió. Ahora Richard vio una representación de la Tierra, pero esta vez las líneas de la realidad se distorsionaron de una manera aún más alarmante. La superficie del planeta estaba cubierta por una red de energía que parecía vibrar, un campo invisible que mantenía a la humanidad en un estado de confusión y sometimiento. «La ilusión es el control», continuó la voz. «El control sobre las mentes de los seres humanos es el poder más grande que existe. Han sido condicionados desde el inicio de su civilización para creer que están libres, pero en realidad son prisioneros de su propia percepción. Su historia, sus religiones, sus culturas, todo ha sido manipulado, todo ha sido diseñado para mantenerlos dentro de un ciclo que los debilita. El momento ha llegado, Richard, el momento en que la humanidad debe despertar o caerá en la oscuridad para siempre». Richard sentía una presión en su cabeza, como si la verdad estuviera a punto de aplastarlo. En ese momento, algo en su interior despertó. Sentía una conexión con los seres ante él, una relación de respeto, incluso de temor, pero también de comprensión.
Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. El simbolismo, las visiones, las señales que había estado ignorando durante años, todo tenía un propósito. Y aunque su mente luchaba contra la magnitud de lo que se le estaba revelando, una pequeña chispa de claridad comenzó a iluminar su camino. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz temblando. Era la primera vez que se atrevía a hablar con ellos de manera directa, y cuando lo hizo, la figura que había levantado la mano asintió lentamente. Debes encontrar la llave, Richard, la llave que abrirá la puerta hacia la verdadera libertad de la humanidad. No será fácil, pero es el único camino. Tienes que regresar, y tú serás el testigo, el portador de la verdad. De repente, el vacío comenzó a desvanecerse, y Richard se sintió de nuevo tirado hacia la realidad. La luz de la esfera ya no estaba, pero las palabras de los seres resonaban en su mente, grabadas a fuego. El viaje había comenzado, y ahora no podía detenerse. Richard despertó con un sobresalto, como si el vacío del cosmos hubiera desaparecido de repente, dejando solo el retumbar de su propio corazón. Estaba de vuelta en la habitación del monasterio, empapado en sudor, con la sensación de haber estado en un lugar que trascendía todo lo que conocía. La esfera, el espacio cósmico, las figuras observándolo, las voces. Todo eso parecía haber sido real, pero ¿cómo podía serlo? No podía ser solo un sueño. El poder de la visión era demasiado fuerte, demasiado vívido para ser simplemente producto de su mente. Sabía que algo había cambiado dentro de él, algo fundamental. A pesar del miedo y la confusión, había una parte de él que se sentía extrañamente empoderada, como si hubiera tocado algo más grande que la propia vida humana. Algo que no solo afectaba a él, sino a la humanidad en su conjunto. La verdad que aquellos seres le habían mostrado, esa red de control sobre la mente humana, no solo era un concepto filosófico, sino una realidad tangible, y él era ahora parte de ese gran juego cósmico. Se levantó de la cama, decidido a encontrar respuestas. La habitación del monasterio seguía igual que antes, pero ahora se sentía diferente. Como si la atmósfera estuviera impregnada con algo que él ya había tocado, algo que nadie más en el mundo podía ver. La puerta de su habitación se abrió con un chirrido. A lo lejos, en el pasillo, escuchó voces susurrando en un tono bajo, ininteligible. Algo estaba sucediendo, y sentía que debía apresurarse a entenderlo. Caminó hacia la sala común, donde la mujer de la Orden de los Últimos Custodios lo estaba esperando. Su presencia era imponente, pero también calmada, como si supiera exactamente lo que él había experimentado, lo que él sentía en ese momento. No hizo preguntas, solo lo miró fijamente con esos ojos penetrantes, como si estuviera evaluando lo que Richard había aprendido de su experiencia. «Lo has visto», dijo ella con una voz suave, pero llena de autoridad. «Lo has tocado. Y ahora te enfrentarás a lo que muchos temen, lo que pocos están dispuestos a aceptar. Estás en el umbral, Richard. La puerta está abierta, y lo que hay detrás de ella no es algo que puedas ignorar». Richard asintió, aún sin comprender completamente todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué puerta? ¿Qué umbral? Se sentía como si estuviera atrapado en un sueño del cual no pudiera despertar. Pero sabía que no había marcha atrás. Había algo dentro de él que lo empujaba a seguir adelante, a descubrir más, a comprender más. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la incertidumbre claramente visible en su rostro. «Debes encontrar la llave, Richard», repitió ella. «La llave que abrirá la puerta hacia la libertad, pero también hacia la oscuridad. La humanidad ha estado bajo el yugo de una ilusión durante milenios. La única manera de liberarse de ese yugo es atravesando la puerta de la verdad.
Pero la verdad no es sencilla, no es lo que nos han contado, y no es algo que puedas aprender solo en libros o estudios. La clave está en lo que tú eres, lo que todos somos, y cómo nuestra conciencia colectiva ha sido manipulada desde el principio de nuestra existencia. Richard escuchaba con atención, pero sus pensamientos se dispersaban, como si intentara comprender un concepto demasiado grande para su mente. La frase «la llave» resonaba en su interior, pero no entendía a qué se refería exactamente. ¿Era una persona? ¿Un objeto? ¿Un lugar, tal vez? ¿O algo más abstracto, como una verdad oculta dentro de la psique humana? Tu tarea es buscar el origen, Richard, continuó la mujer. El origen de la manipulación, el lugar donde comenzó la red, la clave para romper el control. Si logras encontrarlo, podrás liberar a la humanidad de las garras de aquellos que la han mantenido bajo su poder. Pero cuidado, aquellos que han creado esta ilusión no querrán que lo descubras. Harán todo lo posible para detenerte. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Richard al escuchar esas palabras. ¿Quiénes eran esos otros? ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaría ayuda, y al mismo tiempo sabía que no podía confiar en cualquiera. Nadie más entendería lo que él había vivido. Nadie más podría ver las piezas del rompecabezas como él lo hacía ahora. ¿Cómo lo encontraré?, preguntó, su voz más firme que antes. La mujer sonrió, aunque con una expresión que no transmitía alegría, sino una mezcla de melancolía y comprensión profunda. La respuesta está en la historia, Richard. La historia de Lucerna, de este lugar, es el primer paso. Pero más allá de eso, debes buscar la verdad oculta en los textos antiguos, en los símbolos que se han desvanecido con el tiempo, en las enseñanzas olvidadas de la humanidad. Y más importante aún, debes viajar dentro de tu propia mente. Solo cuando logres ver más allá de lo evidente, entenderás lo que está en juego. Richard asintió lentamente. La sensación de desesperación lo estaba invadiendo, pero también había un impulso dentro de él, una chispa de determinación. Ahora entendía que estaba en una carrera contra el tiempo. Cada momento que pasaba era crucial, y lo que estaba por venir no solo afectaría a Lucerna, sino a toda la humanidad. La red de control que había sido tejida durante siglos era más compleja de lo que podía imaginar, y al parecer él estaba destinado a deshacerla. Decidió que su primer paso debía ser investigar la historia de Lucerna. Tal vez había algo en este pueblo, en sus antiguas tradiciones, en los secretos que se ocultaban a plena vista, que pudiera proporcionarle las respuestas que necesitaba. No sabía por dónde empezar, pero sabía que debía profundizar más en los relatos antiguos de la ciudad, en las leyendas locales, en los misterios que se habían transmitido de generación en generación. El día avanzaba lentamente, y Richard decidió visitar la biblioteca del pueblo. Había oído hablar de ella antes, un lugar casi olvidado por la mayoría de los habitantes, lleno de libros polvorientos y antiguos manuscritos que raramente eran consultados. Algo dentro de él le decía que allí encontraría algo vital para su misión. Al menos, ese era el lugar en el que debía comenzar. Al salir del monasterio y caminar por las calles de Lucerna, la ciudad parecía distinta. Cada esquina, cada edificio, parecía ocultar algo, como si las paredes mismas estuvieran guardando secretos. El aire estaba cargado con una sensación de espera, como si el pueblo entero supiera lo que estaba por venir, pero nadie se atreviera a hablar al respecto. Richard sintió que las sombras se alargaban a su alrededor, y aunque el sol aún estaba alto, una sensación de oscuridad lo rodeaba. Llegó a la biblioteca al atardecer, y al entrar, un frío extraño lo envolvió. La puerta chirrió al abrirse, y el interior estaba impregnado de una quietud antigua.
En las estanterías, libros encuadernados en cuero y papeles envejecidos cubrían cada rincón. Richard sintió que, al fin, había encontrado el primer paso hacia lo que debía descubrir. Caminó entre las mesas, buscando algo que lo guiara, cuando su mirada se detuvo en un tomo particularmente viejo que parecía haber sido olvidado por todos, excepto por alguien que conocía su verdadero valor. Cuando lo abrió, las primeras palabras le hicieron estremecer. La humanidad fue visitada en sus albores, no por seres de otra estrella, sino por aquellos que jamás debieron cruzar el umbral. La palabra umbral resonó en la mente de Richard como un eco que se multiplicaba. El libro que sostenía, a pesar de estar deteriorado por el tiempo, parecía pulsar con una energía inusitada, como si las palabras escritas en sus páginas estuvieran vivas, esperando a ser leídas por alguien como él. Un escalofrío recorrió su espalda mientras pasaba las páginas, cada una de ellas más desconcertante que la anterior. El texto no era como cualquier otro que hubiera visto antes. Las letras parecían cambiar de forma ante sus ojos, desvaneciéndose y reapareciendo como si intentaran revelarle algo a nivel subconsciente. El primer contacto no fue una invitación, sino una imposición. No son seres de otro mundo, sino custodios de algo mucho más antiguo, más oscuro, que se encuentra oculto en el alma humana. Richard detuvo su lectura por un momento, procesando lo que había leído. Custodios, algo más antiguo. ¿Qué quería decir el autor con esas palabras? ¿Qué era lo que se ocultaba en el alma humana? La conexión que sentía con las palabras que leía era casi visceral, como si las estuviera escuchando en lugar de leerlas. A lo lejos, en algún rincón oscuro de su mente, las piezas comenzaban a encajar lentamente. Siguió pasando las páginas, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. En los días antes de la creación de las grandes civilizaciones, existía una red de pensamiento, una conexión subterránea que unía a todas las mentes humanas. Era una conciencia colectiva, pura y sin restricciones, pero esa pureza no duró. Los custodios, seres de una antigüedad más allá de la comprensión humana, llegaron para distorsionar ese tejido mental, para reprogramar lo que los humanos habían sido antes. Los hombres, en su ignorancia, aceptaron la manipulación y en su ceguera se convirtieron en sus propios carceleros. Richard dio un paso atrás, su mente nublada por la revelación. La verdad que comenzaba a desvelarse era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de una invasión extraterrestre, como había supuesto inicialmente. No, era algo mucho más profundo, algo que afectaba a la psique colectiva de la humanidad. Los humanos no habían sido visitados por seres de otro planeta. Habían sido modificados, condicionados, por fuerzas que estaban mucho más allá de su entendimiento. La clave de la humanidad, la llave que permitirá desbloquear el control impuesto por los custodios, reside en el conocimiento ancestral que se ha perdido a lo largo de los siglos. Solo aquellos que puedan ver más allá de las sombras de la realidad, aquellos que reconozcan el patrón, podrán liberar a la humanidad de su prisión mental. La puerta está en la ciudad de Lucerna, en las ruinas olvidadas, donde el conocimiento primigenio yace sellado bajo tierra. Lucerna, de nuevo el pueblo en el que había llegado por casualidad, parecía ser el epicentro de todo. Richard comenzó a comprender que las desapariciones, los extraños sucesos, las visiones, todo esto no era una coincidencia. Lucerna era más que un simple pueblo suizo, más que un refugio turístico en los Alpes. Era el lugar donde el velo de la realidad se podía rasgar, el sitio donde las fuerzas cósmicas y ancestrales se encontraban, un punto de convergencia de antiguos secretos que los humanos ya habían olvidado, pero que estaban a punto de recuperar o destruir.
Con la mente en ebullición, cerró el libro con un golpe sordo, el ruido reverberando en el aire silencioso de la biblioteca. Las palabras del libro todavía flotaban en su mente, como un susurro persistente. La puerta está en la ciudad de Lucerna. Esto ya no era solo un enigma, era una misión, una búsqueda que iba más allá de lo que él podía controlar. Cuando Richard levantó la vista del libro, se dio cuenta de que no estaba solo. De alguna parte de la penumbra de la biblioteca, una figura emergió lentamente, una silueta que se acercaba con paso firme pero silencioso. Su presencia era como la de un espectro, pero la figura no emanaba frialdad. En su lugar había algo mucho más perturbador, una sensación de que este ser sabía cosas que Richard ni siquiera podía empezar a comprender. «Lo has encontrado», dijo la figura con una voz grave y profunda. No era la mujer de la Orden de los Últimos Custodios, pero de alguna manera Richard sintió que la presencia de esta figura también formaba parte de la red secreta de la que se había adentrado. La figura se quitó la capucha, revelando un rostro que Richard reconoció vagamente, aunque no podía recordar de dónde. «¿Quién eres?», preguntó Richard, su voz cargada de incertidumbre. «Soy uno de los guardianes de lo que está por venir», respondió la figura, sus ojos brillando con una intensidad que parecía perforar la barrera de su mente. «Has tocado el conocimiento que los custodios intentaron borrar, pero no estás preparado para lo que sigue. La llave que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero para encontrarla tendrás que arriesgarte más allá de los límites que crees tener». Richard sintió una oleada de incomodidad. Aquel hombre, si es que era humano, parecía conocerlo demasiado bien. «¿Por qué me sigues? ¿Qué sabes sobre lo que está pasando aquí?». El hombre sonrió, pero no con una sonrisa amistosa. Su expresión era más bien enigmática, como si supiera que las respuestas que él buscaba lo llevarían a un abismo mucho mayor del que él ya había tocado. «No soy quien debes temer», dijo el hombre mientras avanzaba hacia él. «Tú eres el que debe temer lo que descubrirá. Pero ahora que has tocado el conocimiento de la puerta, ya no hay retorno. La conexión ya está hecha. Y tienes razón en una cosa. Lucerna es el lugar donde todo se desatará. Todo comenzó aquí, hace miles de años. Y ahora, lo que los custodios temen ha despertado». Richard dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. No podía ignorar la gravedad de las palabras del hombre. Algo grande estaba sucediendo, y Lucerna era el epicentro de todo. Pero ahora, más que nunca, sentía que se encontraba en el centro de una tormenta de la que no podría escapar tan fácilmente. «La puerta. ¿Dónde está?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro, pero lleno de desesperación. El hombre lo miró fijamente, sus ojos destilando un conocimiento que parecía ir más allá de las palabras. «La puerta está oculta, Richard. No está en un lugar físico. Está en ti. Está en tu mente. Solo cuando logres atravesar las barreras de la realidad que te han impuesto, solo entonces verás la verdad. Y cuando lo hagas, sabrás qué hacer con ella». El sonido de las palabras se deslizó dentro de su mente como una serpiente venenosa. Richard no podía comprenderlo completamente, pero algo en él ya sabía que esto era cierto. Su mente, como las mentes de todos, había sido sellada, restringida por algo que no podía comprender. Y solo atravesando esa barrera, solo enfrentando lo desconocido que acechaba dentro de sí, podría desbloquear lo que se encontraba oculto en lo más profundo de la conciencia humana. Mientras la figura comenzaba a desvanecerse en las sombras de la biblioteca, Richard comprendió algo esencial. Lo que estaba a punto de enfrentar no solo sería una batalla contra fuerzas que venían del exterior, sino contra su propia mente, contra la red que había estado tejida dentro de él y que, ahora,
comenzaba a desmoronarse. El hombre desapareció en las sombras con una velocidad que Richard no pudo comprender, como si se hubiera disuelto en el aire mismo. La biblioteca, que unos momentos antes había estado llena de ese extraño eco, ahora se sumía en un silencio absoluto. Richard miró a su alrededor, sintiendo que el peso de lo desconocido lo aplastaba. Las paredes de la biblioteca, los libros antiguos que lo rodeaban, todo parecía estar observándolo, esperando que tomara la siguiente decisión. La sensación de estar atrapado entre mundos, entre la realidad y la percepción, se intensificó. Las palabras del hombre resonaban en su mente cada vez más claras. La puerta está oculta, Richard. No está en un lugar físico, está en ti. Esa idea lo atormentaba. ¿Qué quería decir con que la puerta estaba en él? Era su mente la que debía atravesar un umbral invisible. Las revelaciones que había experimentado en los últimos días se sentían como fragmentos rotos de un rompecabezas que no podía completar. Richard cerró los ojos por un momento, buscando claridad. La visión de la nave flotando en el espacio, la presencia de esos seres que lo habían observado, todo volvía a él con una intensidad que casi lo ahogaba. Recordaba cómo la esfera había emitido un resplandor cegador, cómo sus propios pensamientos parecían haber sido despojados de cualquier lógica. Y aún así, algo dentro de él insistía en que el siguiente paso era encontrar esa puerta. No físicamente, no en algún rincón oculto del pueblo, sino dentro de sí mismo. Al abrir los ojos, su mente comenzó a buscar respuestas en los detalles que había dejado atrás. La mujer de la Orden de los Últimos Custodios, la figura misteriosa, la esfera, todos esos momentos tenían algo en común, algo que conectaba cada una de esas experiencias con su propia percepción. Había algo profundo, algo instintivo en su interior que le decía que debía rastrear los orígenes de esos eventos, entender la raíz de todo. El libro que había encontrado, ahora descansando sobre la mesa frente a él, parecía esperarlo. La historia que contenía era más que una advertencia, era una guía. Richard sabía que debía descifrar la clave que se escondía en sus páginas, incluso si eso lo llevaba a lugares oscuros de su propia mente. No podía dar marcha atrás. Tomó el libro nuevamente y comenzó a leer con más atención. Esta vez, las palabras no parecían distorsionarse tanto. Podía ver más claramente lo que estaba escrito, como si el texto tuviera un significado que solo su mente ahora podía captar. La humanidad fue creada con un propósito específico, no solo para existir, sino para expandir la conciencia más allá de las limitaciones impuestas por los custodios. Durante eones, los humanos han sido prisioneros de una ilusión, una red tejida alrededor de su percepción. Y esa red no es un artefacto físico, sino una estructura mental, un confinamiento invisible que los mantiene atrapados. Pero algunos, muy pocos, tienen la capacidad de ver más allá de la ilusión. Ellos son los que se convierten en la llave para abrir la puerta hacia la verdadera libertad. Richard cerró el libro de golpe. La ansiedad lo envolvía. No sabía si las palabras estaban claras para él, o si simplemente se estaba aferrando a la última posibilidad de entender lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran esos pocos que podían ver más allá de la ilusión? ¿Por qué él? De alguna forma sentía que era uno de ellos, pero no sabía cómo. ¿Cómo podía ser una llave si no entendía ni siquiera las reglas de este extraño juego que parecía estar jugando? La respuesta no llegaba con facilidad. Era como si estuviera enfrentando una pared invisible, algo que le bloqueaba el entendimiento, que lo mantenía en un estado de desesperante confusión. El conocimiento estaba allí, al alcance de su mente, pero aún no estaba listo para descifrarlo. Algo más debía suceder, algo que empujara su conciencia más allá de los límites actuales.
Salió de la biblioteca decidido a encontrar ese algo. La ciudad de Lucerna estaba más vacía que nunca, como si la misma realidad estuviera colapsando sobre sí misma. El sol había comenzado a ponerse, pero la atmósfera parecía cargada de una oscuridad que no tenía que ver con la noche que caía. Lucerna, un lugar que al principio le parecía simplemente aislado, ahora parecía el epicentro de algo mucho mayor, algo que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Al caminar por las calles empedradas, Richard sintió que algo lo observaba. No era una sensación común de paranoia, era algo más profundo, algo intrínseco a la naturaleza misma de la ciudad, como si las calles, las casas, incluso las piedras, estuvieran impregnadas de una presencia que lo seguía, lo aguardaba, lo acechaba. Decidió caminar hacia las ruinas de un antiguo templo que había escuchado mencionar durante su investigación en la biblioteca. El lugar estaba apartado, casi olvidado por la mayoría de los habitantes de Lucerna. Pero Richard sabía que allí encontraría algo importante. Quizás la puerta que mencionaba el libro, esa puerta que no era física, sino mental, estaba conectada con ese antiguo santuario. Quizás era el lugar donde la conciencia humana había sido manipulada por primera vez, el sitio donde todo había comenzado. El templo estaba oculto en las afueras del pueblo, rodeado por un espeso bosque que parecía engullir todo a su alrededor. Cuando Richard llegó al lugar, la oscuridad ya había caído por completo, pero aún así pudo ver las siluetas de las columnas rotas que se erguían hacia el cielo. La estructura, aunque en ruinas, parecía estar intacta, como si el paso del tiempo no hubiera podido afectarla. Al acercarse al altar, algo en su interior lo instó a detenerse. Había una sensación palpable en el aire, como si el templo estuviera esperando que él hiciera algo. Entonces, al mirar el altar, Richard vio lo que parecía una piedra rectangular, cubierta de polvo y musgo. Con el corazón acelerado, se acercó y tocó la piedra. Inmediatamente un zumbido suave llenó el aire y una vibración recorrió su cuerpo. La piedra comenzó a brillar con una luz tenue, como si hubiera estado esperando ser activada. Richard, sin saber por qué, apoyó ambas manos sobre la piedra y en ese momento una oleada de imágenes lo inundó. Figuras sombrías moviéndose en las sombras, símbolos antiguos iluminando la oscuridad, y la visión de un ser gigantesco, observando desde el fondo del universo, aguardando el momento de la verdad. En ese instante, la sensación de estar atrapado entre dimensiones lo invadió nuevamente. Pero esta vez, la respuesta parecía más cerca. Sabía que había tocado algo que no podía comprender por completo. Era como si la puerta a su conciencia se hubiera abierto un poco más. La puerta estaba dentro de él. Sí, pero ahora también sentía que la clave para abrirla estaba a su alcance. Necesitaba descifrar lo que había visto, lo que había tocado, lo que había sentido. Algo estaba sucediendo en Lucerna, algo que había estado esperando siglos para ocurrir, y él, de alguna manera, estaba destinado a ser el que desvelara la verdad. La vibración que recorría su cuerpo se intensificó, y Richard sintió como si todo su ser estuviera siendo desintegrado y reconstruido, moldeado en algo nuevo. La piedra sobre el altar comenzó a resplandecer con más fuerza, su luz opacando la oscuridad que lo rodeaba. Era como si la misma estructura del templo estuviera tomando vida, resonando con una energía primitiva que lo conectaba con algo mucho más allá de lo que había experimentado hasta ese momento. Richard intentó apartar las manos de la piedra, pero parecía como si no pudiera. Su cuerpo no respondía y las imágenes que había visto antes empezaron a tomar forma más definida en su mente. Fue entonces cuando vio la puerta, la verdadera puerta. No estaba en este lugar físico, no estaba en Lucerna, ni en el templo. La puerta existía en otra dimensión, más allá de las fronteras del espacio y el tiempo.
en algún rincón oscuro de su conciencia. La puerta estaba ante él, y más allá de ella había un abismo, un vacío interminable lleno de entidades indescriptibles que observaban en silencio, esperando el momento de su liberación. De repente, las figuras que había visto en sus visiones aparecieron frente a él. Eran como sombras, pero su forma era inconfundible. Eran altos, con rostros indistintos, pero sus ojos, esos ojos, brillaban con una intensidad tan abrumadora que Richard casi sintió que su alma estaba siendo absorbida por ellos. La sensación de ser observado por algo que no pertenecía a este mundo lo paralizó, pero no podía apartar la mirada. Sabía que estas entidades estaban relacionadas con la puerta, con la red que había sido tejida alrededor de la humanidad. «Eres uno de los pocos que puede ver la verdad, Richard», dijo una voz profunda, resonante, como si proviniera de las propias paredes del templo. «Tu conciencia está a punto de atravesar el umbral, pero debes decidir si deseas continuar. La puerta que ves no es solo una puerta a otro lugar, es la llave a un poder más allá de lo que los humanos han sido capaces de comprender. Y lo que está al otro lado de esa puerta no es algo que debas enfrentar sin entender las consecuencias». La voz hizo una pausa, permitiendo que Richard absorbiera las palabras. Él quería gritar, quería preguntarse cómo podía ser esto posible, pero algo lo mantenía en silencio. No solo por miedo, sino por una extraña sensación de inevitabilidad, como si estuviera destinado a escuchar lo que estaba por venir. Lo que los humanos han llamado contacto en el pasado no es más que una distorsión de la verdad, continuó la entidad, su presencia abrumando por completo el espacio. Las razas que han visitado este mundo no son simples viajeros de otros planetas. Son custodios, guardianes de un conocimiento mucho más antiguo, y han intervenido en los asuntos humanos desde los albores de la civilización. Pero no lo han hecho por benevolencia, ni por curiosidad. Han venido a mantener el equilibrio, a asegurarse de que los humanos no caigan en el abismo del conocimiento prohibido. Porque si lo hacen, si atraviesan la puerta antes de estar preparados, serán condenados a perderse en la oscuridad, atrapados entre dimensiones, sin retorno. Richard tembló al escuchar esas palabras. La puerta no era solo un símbolo de conocimiento, de revelación. Era una prueba que podría destruirlo si no estaba preparado. Pero lo que más lo aterraba era la idea de que tal vez ya estaba demasiado tarde para detenerse. Su mente, al parecer, ya había cruzado un umbral, ya había tocado una realidad que estaba más allá de lo que cualquier ser humano debía conocer. ¿Cómo podría regresarse de esto? ¿Cómo podría deshacer lo que ya había comenzado? «Has tocado la piedra, Richard», dijo otra voz, esta vez más suave, más femenina, pero igual de penetrante. «Y con ello has activado un proceso que no puede ser detenido. La red que te ha mantenido prisionero durante toda tu vida está comenzando a desmoronarse, pero lo que queda es una decisión que solo tú puedes tomar. Puedes atravesar la puerta y despertar a lo que hay más allá, o puedes rechazarla, quedarte aquí, en tu forma limitada, pero si decides atravesarla, ya no habrá vuelta atrás». Richard luchaba por mantenerse firme, pero su mente estaba en caos. Imágenes de destrucción, de ciudades sumidas en el caos, de humanos atrapados en una ilusión interminable, inundaban su conciencia. Sabía que algo en él ya había cambiado. Ya no veía el mundo como antes. La verdad de lo que estaba sucediendo, de lo que la humanidad estaba perdiendo, lo golpeó con una fuerza devastadora. El futuro, el destino de la humanidad, descansaba sobre sus hombros. La puerta, esa puerta, era más que un simple umbral físico. Era la clave para liberar a la humanidad de la oscuridad que había sido impuesta sobre ellos durante milenios.
Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Richard tomó una decisión. Sabía que no podía retroceder. No podía permitir que la humanidad continuara viviendo en la ignorancia, atrapada en una red de control que les había sido impuesta. No sabía exactamente qué encontraría al atravesar la puerta, pero algo en su interior le decía que esa era la única opción que le quedaba. Con un esfuerzo monumental, cerró los ojos, y en el instante en que lo hizo, sintió que su cuerpo desaparecía. La sensación de estar flotando, suspendido en el aire, invadió su ser. Al abrir los ojos, ya no estaba en el templo, ya no estaba en Lucerna, estaba en un lugar que no tenía forma ni tiempo. Un vacío absoluto, donde la luz y la oscuridad se fusionaban en una danza interminable, donde las leyes de la física no aplicaban. En ese vacío, una figura apareció ante él. Era diferente a las entidades que había visto antes. Esta no tenía rostro, ni forma definida, pero su presencia estaba llena de una energía inhumana. La entidad no habló, pero Richard la sintió. Era como si la figura lo estuviera atravesando, como si su mente y su cuerpo estuvieran siendo escaneados por una inteligencia superior. «Has cruzado el umbral, Richard», dijo la voz de la entidad, resonando en su mente. «Ahora comprendes la verdad. El conocimiento que buscaste es tuyo. Pero recuerda, el poder que has obtenido viene con un precio. El control sobre la realidad es más complejo de lo que imaginas. No es solo el control de lo que ves, sino el control de lo que eres, de lo que todos son. Aquellos que atraviesan la puerta deben ser cautelosos, porque una vez dentro, el destino de todos está ligado al suyo». Richard intentó hablar, pero su voz se desvaneció antes de poder formar una palabra. Sabía que lo que estaba por venir sería mucho más grande, mucho más aterrador de lo que podía entender. Pero en lo profundo de su ser, sentía que esta era la única forma de liberar a la humanidad de la prisión mental en la que había vivido durante tanto tiempo. Estaba listo para enfrentar lo que vendría, aunque no sabía si la humanidad sería capaz de manejar la verdad que se desvelaría. El vacío en el que Richard se encontraba parecía consumirlo, tragándolo en una oscuridad infinita que no podía comprender ni describir. El concepto mismo de espacio y tiempo había dejado de existir. Todo a su alrededor era una sustancia maleable, una textura intangible que se desmoronaba al mismo tiempo que se reconstruía. No había gravedad, ni límites, ni estructuras definidas. Era como si estuviera suspendido en el corazón mismo del universo, donde todo lo que creía real era solo una ilusión. La figura frente a él, esa entidad sin forma que había hablado, parecía resonar en su mente como una vibración cósmica, un eco profundo que lo atravesaba en cada célula de su ser. Richard sintió que sus propios pensamientos no eran solo suyos, sino que se fundían con las vibraciones de la presencia ante él. Ya no estaba simplemente escuchando palabras, las sentía, las experimentaba en su propia existencia, como si esas palabras fueran la estructura misma de la realidad. ¿Qué es la verdad? La voz de la entidad sonó nuevamente, pero esta vez no solo en su mente, sino en todo su ser. Era un cuestionamiento que penetraba en lo más profundo de su conciencia, despojándolo de cualquier certeza que pudiera haber tenido. Richard trató de responder, pero las palabras se le escaparon, como si su mente hubiera sido arrancada de su cuerpo. Lo único que pudo hacer fue esperar, sintiendo cómo el espacio a su alrededor comenzaba a cambiar, a tomar una forma nueva y aún más desconcertante. En un instante, todo a su alrededor comenzó a distorsionarse y los fragmentos de la realidad, como pedazos de un rompecabezas, se reorganizaron ante sus ojos. De repente, las sombras del vacío comenzaron a tomar forma, transformándose en algo reconocible.
Primeramente, fueron luces flotantes, como estrellas distantes que parpadeaban en la oscuridad, pero lentamente esas luces se agruparon y tomaron la forma de una gigantesca estructura. No era un edificio físico, sino algo mucho más allá de la comprensión humana. Era una estructura mental, un templo de conocimiento interdimensional, con geometría fractal que desbordaba todo principio lógico. Cada pared, cada pilar, parecía estar formado por pensamientos y emociones, moldeados en una red cósmica que conectaba todo lo que existía. En el centro de este templo, una esfera flotaba en el aire, radiando una luz tan intensa que parecía eclipsar todo lo demás. Era la misma esfera que había visto en el monasterio, pero ahora, con una claridad aterradora, Richard entendió su significado. La esfera no era solo un objeto físico, era el contenedor de la conciencia colectiva humana, una representación tangible del cerebro colectivo que los custodios habían formado a lo largo de milenios, y esa esfera era la clave para liberar o destruir a la humanidad. La verdad que buscas no está afuera, dijo la voz, que ya no provenía solo de la entidad, sino de todas las formas y estructuras a su alrededor. La verdad está dentro de ti. Estás viendo lo que siempre ha estado allí, lo que has olvidado. Richard comprendió, aunque no de forma clara, sino en una sensación visceral que lo atravesaba por completo. Había tocado la verdad, pero esa verdad era tan grande, tan infinita, que su mente se encontraba al borde del colapso. Había estado buscando respuestas en el exterior, en las estrellas, en los archivos secretos, en los libros olvidados. Pero la clave, la esencia de todo, estaba dentro de su propia conciencia, de su propia percepción. El control que los custodios habían ejercido sobre la humanidad no era físico, no era simplemente una cuestión de tecnología o poder. Era un control mental, un control sobre la percepción misma de la realidad, sobre la forma en que los humanos entendían su existencia. La humanidad había sido atrapada en una ilusión colectiva, una construcción mental que los mantenía prisioneros de un ciclo eterno de ignorancia. Los custodios, esos seres que Richard había visto como figuras imponentes, no eran simplemente sus opresores, eran los guardianes de esa ilusión, los encargados de asegurarse de que la humanidad nunca despertara. Pero ahora algo había cambiado. Richard había tocado la puerta de esa conciencia colectiva, había atravesado el umbral que separaba la realidad percibida de la verdad absoluta. Y al hacerlo, había desatado un poder que no podía controlar por completo. La red de control que los custodios habían tejido estaba comenzando a desmoronarse, y la verdad, esa verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, comenzaba a filtrarse. «No puedes regresar», dijo la voz de la entidad sin juicio, solo con una calma inexorable. «Una vez que tocas la verdad, ya no puedes vivir en la ignorancia. No puedes deshacer lo que has hecho. Eres el umbral entre lo que fue y lo que será». Richard no sabía cómo responder a esas palabras. Su mente, aunque más despierta que nunca, luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba experimentando. Sabía que ya no era el mismo, que su conciencia había sido expandida más allá de los límites de lo que había sido antes. Pero con esa expansión venía una carga inmensa. Había tocado lo inalcanzable y ahora debía afrontar las consecuencias de ese contacto. Las visiones comenzaron a intensificarse, cada vez más claras, más nítidas. Vio a la humanidad, atrapada en sus propias ilusiones, luchando por comprender su lugar en el cosmos. Vio a los custodios, aquellos seres que no eran más que sombras, pero que poseían un conocimiento tan vasto que los humanos jamás podrían comprender por completo. Y vio la puerta hacia el futuro de la humanidad, una puerta que ahora estaba abierta,
pero que nadie, ni siquiera él, sabía cómo atravesar sin destruirse a sí mismos en el proceso. «La decisión está en tus manos, Richard», dijo la voz, esta vez en un tono más grave, más serio. «Puedes elegir cerrar la puerta, regresar a la ignorancia, a la ilusión, o puedes abrirla completamente y permitir que la humanidad vea lo que nunca ha sido capaz de ver. Pero ten cuidado, porque lo que está más allá de la puerta no es algo que los humanos puedan manejar fácilmente». Richard miró la esfera, la puerta, la manifestación de la conciencia colectiva, y sintió una punzada en su corazón. Había tocado la verdad, pero esa verdad era demasiado grande para un solo ser humano. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que venía, pero sabía que no tenía elección. La humanidad ya estaba al borde de algo mucho más grande que lo que podía comprender, y él, sin quererlo, había abierto la puerta. Pero ahora la puerta ya no podía cerrarse. El vacío se cerró a su alrededor, y Richard sintió como si estuviera siendo tragado por una fuerza invisible. No podía ver nada, ni oír nada, solo la sensación de desplazarse rápidamente a través de algo más grande que el espacio mismo. Un miedo indescriptible lo invadió, porque aunque había tocado la verdad, aún no comprendía las consecuencias de esa revelación. Cada momento de su existencia parecía desmoronarse, como si estuviera perdiendo su sentido de sí mismo, su humanidad. Las fronteras entre lo real y lo irreal se difuminaban a su alrededor, y aunque la sensación de control parecía haberse esfumado, algo dentro de él lo mantenía consciente de que su destino, ahora más que nunca, estaba atado a la voluntad de la puerta que había cruzado. De repente, la presión sobre su mente cesó. El vacío que lo había rodeado se disolvió lentamente, como una niebla levantándose al sol. Al abrir los ojos, se encontraba de nuevo en el templo, frente a la esfera que había resonado con tanta energía. Pero ahora, la esfera ya no era solo una esfera. Era una puerta tangible que emanaba una luz indescriptible, una luz que parecía tomar la forma de una conciencia propia. En su interior, Richard vio algo más, reflejos distorsionados de la humanidad, como si fueran sombras en una pared de cristal. Las imágenes que se proyectaban en la esfera no eran solo visiones del pasado o del futuro. Eran la humanidad misma, representada en todas sus facetas, en todas sus elecciones, en todos sus errores. La esfera era un espejo cósmico, un reflejo de lo que los humanos habían sido y lo que aún podían llegar a ser. Era el símbolo de lo que Richard había descubierto. La humanidad no estaba perdida, pero su destino estaba siendo manipulado por fuerzas que iban más allá de su comprensión. Una vez más, la voz resonó, esta vez mucho más cercana, más inmediata. «Has cruzado el umbral, Richard, y ahora ves lo que los humanos siempre han sido, lo que siempre han ignorado. Pero esa visión no es completa, ni lo será hasta que tú mismo enfrentes la última prueba. El poder de la puerta está en tus manos, pero no depende de ti solo. Depende de todos los que, como tú, se atrevan a ver más allá de la cortina de ilusión». Richard no sabía cómo responder. No entendía cómo podía ser él quien tuviera que decidir el futuro de la humanidad. No podía soportar la presión de estar en el centro de algo tan grande, tan cósmico, pero no había vuelta atrás. La puerta había sido abierta, y con ella había desatado una fuerza que ya no podía contener. La humanidad, por primera vez en milenios, estaba a punto de conocer la verdad. Pero esa verdad tenía el potencial de destruir todo lo que conocían. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», murmuró Richard, su voz temblando. Pero la respuesta, como tantas otras, no llegó en palabras. La luz de la esfera comenzó a intensificarse, y por un momento Richard sintió que su cuerpo entero estaba siendo absorbido por ella, disuelto en su pura energía. Los recuerdos de su vida, sus pensamientos, sus emociones,
se disolvieron en ese brillo cósmico, y por un breve instante Richard dejó de ser un individuo y se convirtió en parte de algo mucho más grande. La esfera lo atravesó, y las imágenes que vio a través de ella no eran simplemente recuerdos, eran visiones de todo lo que había sido, todo lo que podía ser. Vio a la humanidad en su totalidad, en su infinita complejidad, las decisiones individuales, las tragedias, los triunfos, las guerras, las grandes gestas. Vio las sombras de los custodios, observando todo desde fuera, pero también la luz que brillaba en los momentos más oscuros. La puerta que él había cruzado no solo le había mostrado la verdad sobre la humanidad, sino que también le había dado acceso a un conocimiento más allá del tiempo. El conocimiento de que la humanidad, por mucho que estuviera atrapada en una ilusión, siempre había tenido el potencial de despertar. Y ahora, ese despertar estaba a su alcance. Richard sintió cómo todo comenzaba a cambiar nuevamente. El flujo de la conciencia humana, el peso de la historia, la energía colectiva, todo esto se alineaba en su mente, como si él fuera el conducto que unía cada uno de esos hilos dispersos. Pero había algo más, algo que lo conectaba con la misma esencia del universo, con la estructura misma de la realidad. La red que había mantenido a la humanidad atrapada no era solo una creación de los custodios, era una creación de la mente humana, una red autoimpuesta, una barrera mental que ellos mismos habían tejido para protegerse de la verdad. La puerta, entonces, era más que un umbral cósmico. Era la llave a la libertad, pero no una libertad sencilla, no una libertad que liberara a la humanidad de una forma fácil y cómoda. Era la libertad del conocimiento, la libertad de ver la realidad tal como es, sin filtros, sin ilusiones. Pero esa libertad requeriría sacrificios, sacrificios que Richard aún no entendía completamente. «Eres el primero», dijo la voz, suavemente, casi como un susurro. «El primero en cruzar este umbral, el primero en ver la verdad completa. Pero no serás el último. Lo que has desvelado no puede quedar en las sombras. Ahora, los humanos deben elegir cada uno de ellos. La red de control que se ha tejido a lo largo de milenios solo podrá ser destruida si todos los humanos despiertan. Tú no puedes hacer esto solo, pero tú eres el primero que ha tocado la puerta». Con esas palabras, la luz de la esfera comenzó a desvanecerse lentamente y la oscuridad del vacío se disipó. Richard ya no estaba flotando, ya no estaba suspendido en esa dimensión indescriptible. Se encontraba de nuevo en Lucerna, de vuelta en el mundo físico. Pero algo había cambiado en él. Algo dentro de él había despertado, y aunque todo parecía igual, nada lo era. El aire estaba más denso, la ciudad parecía más real, más tangible. Sin embargo, dentro de él, sentía que la realidad que conocía era solo una fracción de lo que realmente existía. La humanidad, por fin, tenía la oportunidad de despertar. Pero con ese despertar venían desafíos. La puerta ya no estaba solo en el templo, ni en la esfera. La puerta estaba en todas partes, en todos aquellos que pudieran ver más allá de las sombras de su conciencia. Pero al igual que él, cada uno tendría que enfrentarse a su propio umbral. Y ahora, con el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, Richard comprendió la verdadera magnitud de lo que había comenzado. La puerta ya no podía cerrarse, y la humanidad, por fin, debía enfrentarse a la verdad. Richard caminó por las calles de Lucerna, pero la ciudad ya no le parecía la misma. Cada rincón, cada sombra que se proyectaba sobre las piedras empedradas, parecía cargada con una intensidad que nunca había notado antes. La vida cotidiana de los habitantes, que antes había sido una danza silenciosa e indiferente a su alrededor, ahora se sentía como una actuación, como una representación de algo mucho más grande, una simulación que estaba comenzando a desmoronarse.
La puerta había sido abierta y lo que estaba más allá de ella ya no se podía ignorar. El aire estaba más pesado, cargado de una tensión que Richard no sabía cómo manejar. Los recuerdos de la esfera, de las visiones, de la entidad que lo había guiado, lo perseguían sin cesar. Había tocado la verdad, sí, pero ¿qué significaba eso? ¿Qué implicaba ser el primero en cruzar el umbral? Sabía que no podía hacer esto solo, pero la respuesta, esa parte fundamental del conocimiento, aún le eludía. La conciencia colectiva humana era la llave, pero ¿cómo podía despertar a los demás sin destruirlos en el proceso? A medida que caminaba, los edificios, las personas, los sonidos del día a día parecían filtrarse a través de una capa de niebla. No era que las cosas se volvieran irreales, sino que comenzaban a revelarse por lo que realmente eran, solo pequeñas partículas dentro de un tejido mucho más grande. Un entramado de conciencia y energía que los humanos jamás habían entendido por completo. La humanidad vivía dentro de esa tela de araña, pero nunca se había dado cuenta de la red que los mantenía cautivos. De repente, una figura se cruzó en su camino, una anciana que parecía no pertenecer a la ciudad, como si hubiera estado allí por mucho más tiempo que cualquier ser humano. Su mirada era profunda, llena de un entendimiento que solo Richard podía percibir, como si ella estuviera al tanto de lo que había experimentado. «Has cruzado el umbral, hijo mío», dijo ella en un susurro, pero su voz tenía el peso de los siglos. El conocimiento que has adquirido no es algo que puedas guardar solo para ti. Es la luz que debe iluminar a todos, pero no será fácil. El despertar no llega sin sacrificios. Richard la miró con cautela, un nudo formándose en su estómago. ¿Cómo sabes todo esto? Porque todos los que han tocado la verdad antes de ti han tenido que enfrentar lo mismo. El despertar de la humanidad no es algo que pueda forzarse, y mucho menos ser manipulado. Es algo que debe suceder por elección, y cada individuo deberá atravesar su propio umbral. Pero algunos nunca estarán listos, y en ese caso, la verdad será demasiado para ellos. ¿Y qué pasa si la humanidad no está lista?, preguntó Richard. Su voz un eco de sus temores más profundos. ¿Qué pasa si no pueden manejar la verdad? La anciana sonrió, pero no de una manera tranquila. Su sonrisa era triste, comprensiva, como si estuviera dando una respuesta que ya había dado muchas veces a lo largo de su vida. Entonces, los custodios tomarán su lugar. Ellos estarán esperando, siempre. La humanidad ha tenido la oportunidad de despertar, de dejar atrás la ilusión, pero no todos serán capaces de hacerlo. La puerta que has cruzado no es un destino, Richard. Es una oportunidad, un punto de no retorno. Richard sintió el peso de sus palabras, como una carga que se le había impuesto de repente. La presión en su pecho se intensificó, y por un momento deseó haber podido ignorar todo lo que había descubierto. Regresar a la ignorancia que antes le parecía tan segura. Pero no había vuelta atrás. La puerta ya había sido cruzada, y el conocimiento que había adquirido ahora era suyo, para siempre. ¿Cómo puedo despertar a los demás?, preguntó, casi rogando por una respuesta. La anciana levantó una mano y señaló el horizonte, hacia las montañas distantes que rodeaban Lucerna. La clave está allí, en lo profundo de la tierra, en las raíces del mundo. Lo que buscas no está en las estrellas ni en las nubes. Está aquí, bajo tus pies, en el lugar donde todo comenzó. Pero recuerda, Richard, no todos están destinados a encontrarlo. Algunos deben seguir su propio camino, en su propio tiempo. Y con esas palabras, la anciana se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Richard se quedó solo, mirando hacia el horizonte, sintiendo cómo el peso de su nueva realidad lo aplastaba. Sabía que tenía la respuesta.
al menos una parte de ella. Pero esa respuesta no le era suficiente. El despertar de la humanidad no dependía de un solo hombre, sino de todos. Cada uno debía llegar a su propio umbral. Cada uno debía elegir cruzar la puerta por sí mismo. Pero ¿cuántos lo harían? ¿Cuántos estarían dispuestos a enfrentar la verdad sin perderse en la oscuridad? Mientras caminaba por la ciudad, Richard se dio cuenta de que el despertar no era solo una cuestión de conocimiento, era una cuestión de voluntad, de deseo. La humanidad había sido mantenida en la ignorancia, sí, pero también había sido protegida de la verdad, porque la verdad no era algo que pudiera ser manejado por todos. Para muchos, la realidad tal como era los destrozaría, y aún así, la puerta estaba abierta y no podía cerrarse. Al llegar a la plaza central, Richard se detuvo. Había personas a su alrededor, caminando de aquí para allá, ajenas a todo lo que había ocurrido, a todo lo que había descubierto. Ellos no sabían lo que él sabía, pero en algún lugar dentro de él comprendió que esa era la clave. No era suficiente con que él lo supiera. La humanidad en su totalidad debía despertar. Pero solo cuando estuvieran listos, solo cuando se enfrentaran a sus propios miedos y deseos más profundos. Y aunque Richard no sabía cómo lograrlo, ni cuándo sucedería, entendió que su misión no era imponerse como el salvador de la humanidad. Su misión era simplemente ser el primero, el que abrió la puerta. Ahora, otros debían seguir. Con una sensación de resignación, pero también de esperanza, Richard caminó entre la multitud, sabiendo que el despertar de la humanidad ya no era algo que él pudiera detener. Lo que estaba por venir, lo que sucediera después, era un misterio, pero uno que él, como testigo de la verdad, ya no podía ignorar. La puerta estaba abierta.